Caminar con propósito, el espacio para conocer el cómo encontrar tu tesoro más preciado, tu para qué, tu propósito en la vida. Soy Claudia Ferrara y te estoy compartiendo mi camino en la búsqueda del propósito. George Harrison, nacido en 1943, se dirigía hacia Londres la tarde del 31 de diciembre de 1961 en una furgoneta Comer, conducida por Neil Aspinall y en la que también viajaban sus compañeros Pete Best, John Lennon y Paul McCartney, batería, guitarrista, bajista de una banda todavía desconocida. Los Beatles habían salido de Liverpool a las 12 de la mañana, pero se habían perdido. Tardaron 10 horas en recorrer un trayecto de 350 kilómetros. Cuando llegaron a su destino, apenas faltaban 2 horas para la medianoche del fin de año. Justo a tiempo para ver a los borrachos saltando en la fuente de Trafalgar Square, bromearía John. Gracias a la labor de Brian Epstein, su recién nombrado manager, el grupo había concertado una cita para realizar una audición el lunes 1 de enero de 1962 a las 11 de la mañana en los estudios de la compañía Decca Records, al norte de Londres, junto con otra banda llamada Brian Poole. Salvo desastre, aquel podía ser el mejor año nuevo de sus vidas. Por aquel entonces, Decca era una de las discográficas más potentes del mundo, y The Beatles, ídolos locales en The Cavern, acostumbrados a dar conciertos en los locales de Hamburgo, se sentían muy capaces de impresionar a sus productores. Tocaron durante 1 hora. En el repertorio de 15 canciones incluyeron versiones tan variadas como Crying, Waiting, de otros autores que no eran ellos, Bésame mucho de Consuelo Velázquez, y también incluyeron algunas canciones originales de Lennon y McCartney, Hello, Love of the Love. Les prometieron que unas semanas después les iban a comunicar la decisión que tomasen, si los iban a fichar en esa discográfica o no. Consultado acerca de si era posible grabar la sesión, Smith contestó que no veía ningún problema. Hoy se sospecha que Epstein tuvo que desembolsar cierta cantidad a cambio de esa grabación. Esa cinta fue subastada años después y comprada por un coleccionista japonés que pagó por ella unas 35.000 libras. Algunas semanas después, Decca Records le comunicó a Brian Epstein su decisión de rechazar a los Beatles. En su lugar, había preferido fichar a Brian Poole. No se sabe muy bien quién tomó esa decisión. Entre las razones que esgrimieron se destacan dos. Entre las razones para rechazarlos se destacan dos. Los Beatles no tienen futuro, les dijeron. Y hacían referencia a las escasas posibilidades comerciales que según la discográfica tenían en aquel entonces los grupos de guitarra, ya que se encontraban de capa caída. La segunda es mucho más concreta y alude directamente a la banda. Los Beatles no tienen futuro en el mundo del espectáculo. Como videntes, no tenían precio. 3 meses más tarde, uno de los productores de George Martin de Parlophone ofrecía a los Beatles un contrato discográfico con su compañía. Y el resto es historia. Hoy se considera la decisión de Decca Records de no fichar a los Beatles como una de las peores decisiones de la historia de la música. Esta historia la encontramos en el libro Decídete y la utilizan para describir al cuarto villano en la toma de decisiones,
que es el exceso de confianza, cuando creo que sé más de lo que sé. Y esta historia retrata un poco esto de qué pasa cuando me considero que tengo todos los elementos para tomar una decisión y entonces termino tomando la decisión errónea. También esta historia puede ser utilizada eh, para otros análisis. Hoy seguimos al libro Decídete, que nos habla de los 4 villanos en la toma de decisiones. El primer villano es el efecto foco. Cada vez que tenés que elegir y caes en la tentación de elegir entre esto o aquello, pregúntate, ¿hay alguna posibilidad de hacer esto y aquello? Y en ocasiones observamos que podemos hacer ambas cosas cuando nos enfocamos en una sola cosa. En la respuesta de esto o aquello, la decisión binaria, caemos en el efecto foco. En el árbol no te deja ver el bosque. Y el autor nos desafía a buscar alternativas. En ocasiones cuando tenemos que elegir entre 2 cosas, comenzamos a pensar, ¿qué pasa si pierdo la otra alternativa y quizá no elijo ninguna? Pregúntate, ¿y si elijo las 2, qué sucede? Quizá termines decidiéndote solo por una. El segundo villano es el sesgo de confirmación. Cuando estás pensando en comprar un auto, elegir una universidad, elegir un par de zapatillas muy costosos si sos un corredor, y entonces empezás a mirar un montón y buscas un montón de datos y tenemos tanta información que empezamos a incluso a ponernos nerviosos y creemos que cada vez podemos conseguir más información porque todavía nos falta mucha. Adoptar la perspectiva de un tercero te saca de ese sitio. Si yo fuese un tercero que observase tomando cierta distancia toda esa información que tengo, siempre voy a encontrar una parte de la biblioteca que me va a afirmar una parte de la toma de decisión y tengo otra parte de la biblioteca que me va a afirmar la otra. Hay un momento en que tengo que tomar una decisión. Porque aun cuando no tomes ninguna decisión la estás tomando, que es no tomar ninguna decisión. Este exceso de información te lleva al tercer villano, que son las emociones de corto plazo. Cuando tenemos que tomar una decisión difícil, nuestros sentimientos se exaltan. Nos repetimos los mismos argumentos una y otra vez. Nuestras circunstancias nos atormentan. Cambiamos de idea de un día para otro. Si nuestra decisión estuviese representada en una hoja de cálculo, ninguna de las cantidades cambiaría. No hay información nueva añadida, pero en nuestras cabezas la decisión es otra. Hemos levantado tanto polvo que no podemos ver el camino que tenemos delante. En estos momentos lo que necesitamos es perspectiva, tomar distancia. Tomo distancia y tomo una decisión. La peor decisión es la que no se toma. Y el cuarto villano, que fue con el que empezamos, que es el exceso de confianza. Te invito a volver hacia atrás y a escuchar esta historia de los Beatles. Y esta historia de los Beatles nos deja otra moraleja. Cuando alguien te diga que no sirves para algo, replantéatelo, seguí insistiendo. ¿Qué autoridad tiene ese que te lo está diciendo? Es la compañía discográfica más grande del mundo, se habrán dicho a los Beatles. Era la compañía discográfica y también se puede equivocar. Cuando alguien te diga que no servís para algo, replantéatelo. Cuando el que
¿Qué pasa si sos vos el que te decís que no servís para algo? Replantéatelo, toma distancia, pasa a la acción. ¿Qué podés perder? La peor decisión es la que no se toma. 4 villanos: el efecto foco, el sesgo de confirmación, las emociones de corto plazo y el exceso de confianza. Y en la próxima entrada vamos a conocer las estrategias para vencer a cada uno de estos villanos. Recordá cuáles son los pasos en el proceso de decisión. Un proceso de decisión se desarrolla en 4 pasos con sus correspondientes villanos. Primer paso: te encontrás ante una elección, entonces la visión estrecha hace que se te escapen opciones. Segundo paso: analizás tus opciones, entonces el sesgo de confirmación te lleva a reunir información sesgada. Tercer paso: tomás una decisión, entonces las emociones a corto plazo te tentarán, a veces con frecuencia, para que tomes la decisión errónea. Cuarto paso: vives con ella, aunque a menudo confiarás en exceso en lo que ocurrirá en el futuro. ¿Cuál es el proceso que nos ayudará a vencer a estos villanos y a tomar mejores decisiones? En la próxima entrada, estrategia para vencer a cada uno de estos villanos. Esto es caminar con propósito. Me encontrás en @caminarconpropósito en Instagram. Estrategias, ideas para tomar decisiones, para pasar a la acción. Y te invito también a conocer uno de los pilares de caminar con propósito, que es transformar tus hábitos. Transformando tus hábitos para que vayas un paso adelante. Y el desafío, la segunda mitad de la vida, es la más espectacular que puedas imaginarte. Te acompaño a transformarte, te acompaño a reinventarte. En el próximo episodio vamos a vencer a todos estos villanos. Caminar con propósito. Dale like a este episodio, compartilo si pensás que le puede ser útil a otra persona. Proponeme ideas. Cuando compartimos, nuestras posibilidades se expanden.